alrededor del mundo hay historias de tesoros ocultos en lugares remotos, que han llevado a muchos aventureros y cazadores de tesoros a buscarlos con pasión. Algunos pasan toda su vida sin lograr encontrar nada, mientras otros, sin siquiera buscarlos, los encuentran. En el video de hoy vamos a hablar del misterio del párroco. Al sur de Francia, en el departamento de Ude, a 45 kilómetros al sur de Carcassona, hay un pequeño pueblo llamado Rennes-le-Château. Tan pequeño es el pueblo que la cantidad de habitantes, en algunos momentos del año, apenas logra pasar la centena. En la zona donde está construido, hay monumentos megalíticos que demuestran que el lugar ha estado habitado desde hace más de 6.000 años. Su posición estratégica, el pueblo está sobre terreno elevado, hizo que fuera tomado por distintos ejércitos durante toda su historia. Y este pequeño pueblo es origen de un gran misterio. A finales del siglo XIX llegó un párroco llamado François Begonnier-Sunier, nacido el 11 de abril de 1852 en la comuna francesa de Montesals. Se desconoce el motivo por el cual fue enviado a hacerse cargo de la parroquia de este pueblo. Algunos dicen que al tener discrepancias con un superior, fue enviado en forma de castigo. Era un cura pobre, tenía un sueldo muy bajo y para mejorar su alimentación, solía comer lo que conseguía de pescar o cazar. Al llegar al pueblo, se encontró con una antigua parroquia prácticamente en ruinas, un edificio construido en la época medieval que necesitaba ser restaurado. Y aquí es donde inicia el misterio del pueblo. Durante la restauración, el párroco encontró unos antiguos pergaminos. Unos obreros que trabajaban en el lugar pudieron corroborar este descubrimiento. ¿Qué era lo que decían todos estos documentos? No se sabe. Algunas copias de ellos están expuestos hoy en día en el mismo museo del pueblo. Uno de estos cuenta cómo los discípulos de Jesús, al pasar por un campo, levantaban granos de trigo. Pero lo que se cree es que en estos pergaminos habían mensajes ocultos, que el párroco logró descifrar. Lo que es cierto es que a partir de este descubrimiento, la vida del párroco y del pueblo cambió completamente. De un día para otro comenzó a manejar una cantidad importante de dinero, una cantidad que no correspondería para alguien de su nivel en la iglesia, y empezó a construirse una casa que tenía todas las comodidades posibles, conocida como la Villa Betania, donde incluso tenía una parroquia. También mandó a construir la llamada Torre Magdala, donde tenía su biblioteca. Llegaban a visitarlos personas importantes e influyentes y hasta nobles. Por supuesto, reconstruyó la antigua parroquia del pueblo, pero se le agregaron detalles que muchos pensaban que era simplemente el gusto personal del párroco, aunque algunos creen que en esos detalles hay un significado oculto. Lo que sí es seguro es que estas características particulares eran un motivo de discusiones con sus superiores jerárquicos. Uno de estos detalles es la escultura de un demonio cerca de la entrada, donde se sostiene el recipiente de agua bendita. El demonio es Asmodeo, conocido como el guardián de los secretos, y según la historia del rey Salomón, este habría logrado atrapar al demonio para obligarlo a construir el templo de Jerusalén. Es impactante esta imagen de un demonio en una iglesia, pero actualmente hay que sumarle que hace unos años, una mujer atacó la estatua con un hacha cortándole la cabeza y rompiéndole sus manos, haciendo aún más impactante la imagen. Otro detalle llamativo es el Vía Crucis, el cual para empezar fue puesto en el orden inverso, y las representaciones tienen detalles llamativos. Por ejemplo, en una de estas imágenes podemos ver el cielo oscuro antes de la muerte de Jesús, algo que va en contra de los relatos canónicos, que aseguran que el sol se puso tras su muerte. El párroco también hizo algunas modificaciones en el cementerio del pueblo, moviendo algunas tumbas del lugar e incluso eliminando una de ellas, que pertenecía a la esposa de un merovingio. La pregunta que todos se hacían era, ¿de dónde obtenía el dinero? La leyenda tiene varias explicaciones.
Una es que encontró dentro de la parroquia, además de los pergaminos, un tesoro. En algunos casos se menciona que era de los templarios, en otras de los cátaros, etc. Otra teoría es la que cuenta que en los pergaminos encontrados había información que haría temblar los cimientos de la iglesia tal cual se la conoce. Tal vez una historia distinta sobre Jesús. Y que con esta información, la iglesia empezó a enviarle más dinero. Tal vez los detalles llamativos del Vía Crucis no eran simples diferencias o errores, sino que fue hecho de esa forma a propósito para transmitir algún mensaje o para contar una historia distinta a la conocida. Y si bien la leyenda cuenta sobre un fortuito encuentro de algo muy valioso dentro de la iglesia que le permitió conseguir mucho dinero, también está la teoría de que en realidad el párroco solía desviar fondos de la iglesia para beneficio propio y hasta vender misas. En el año 1909, el Tribunal Eclesiástico de Carcasona, supuestamente porque el párroco estaba desviándose del objetivo y tal vez también por no llevarse bien con sus superiores en la iglesia, decidieron condenarlo apartándolo de sus labores y dejándolo sin la posibilidad de dar misas en el pueblo. Pronto, un sustituto ocupó su lugar, pero los habitantes del pueblo prefirieron seguir al párroco, quien empezó a dar misas en su capilla privada, dejando a su sustituto casi sin trabajo. La historia de François fue un misterio hasta su final. Tenía una asistente llamada Marie, con quien vivía y de quien también se sospechaba que era su amante. A principios de enero de 1917, Marie pidió un ataúd para el párroco. Lo raro era que en ese momento él estaba bien de salud, pero el día 17 de enero sufrió una apoplejía que lo dejó postrado en su cama, y estando en su lecho de muerte, fue visitado por un sacerdote, quien debía darle la extrema unción. Pero tras estar un rato a solas, el sacerdote se negó a dársela y se fue del lugar completamente pálido. El día 22 de enero, François murió. Al conocerse su testamento, se descubrió que todos los bienes y propiedades quedaban a nombre de Marie. Poco tiempo después, Marie puso en venta la casa donde vivía, pero con la condición de poder estar allí hasta su muerte. Marie también dijo que le confesaría al nuevo dueño del lugar un secreto que lo haría extremadamente rico. Pero esto no llegó a suceder, porque al igual que con François, Marie sufrió una apoplejía que la dejó sin la habilidad de hablar y murió sin revelar el secreto al nuevo propietario del lugar. Se fue corriendo la voz sobre que en el pueblo había tesoros escondidos, y la gente llegaba con la finalidad de excavar por la zona. Esta ilusión que tenían las personas por encontrar riquezas se empezó a descontrolar, y el gobierno tuvo que hacer algo. El día 28 de julio de 1965 se prohibieron las excavaciones en el pueblo. Pero la prohibición no eliminó a todos los buscadores de tesoros, porque hay quienes creen que hay señales ocultas en la iglesia, en detalles que podrían pasar desapercibidos para muchos. Estos mensajes develarían un secreto para quienes están atentos y para quienes puedan seguir las pistas dejadas por François. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.